Gracias, Padre, porque pusiste en mi boca que se conviertan a ti, Padre. Gracias también, Señor, te damos por estos diezmos y por estas ofrendas que traemos, Padre. Y estoy seguro, Señor, que este mes de marzo tú nos vas a bendecir, así como dijo mi pastor, vas a hacer milagros económicos en Cefaz, Señor. Y yo secundo lo de mi pastor, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, que Dios los bendiga, mis hermanos. Por el Dios de los cielos, el Todopoderoso, amén. Es precioso venir el domingo. Una de las cosas más maravillosas de ser constante en la congregación es que constantemente se nos recuerda, somos amados. Qué maravilloso es que el Dios de los cielos lo ame a usted y me ame a mí, siendo imperfectos como somos, amén. Así que el Señor le ama. Hermanos lindos, esta mañana tenemos un mensaje titulado El poder de una iglesia que ora. ¿Lo puede decir conmigo? El poder de una iglesia que ora. ¿Cuántos pertenecen en este lugar a una iglesia que ora? Amén. Qué precioso es el momento de los cantos, decía un teólogo por ahí, es una manera de orar con música. Cuando estamos cantando, estamos orando. Yo veía a varios de ustedes bien metidos, la mayoría, quizás todos, a la hora de la adoración, hablando espontáneamente con Dios, acerca de la letra. Cuando uno de verdad se mete en lo que está cantando, está hablando con Dios. Así que muchas gracias a todos por estar acá esta mañana de votación. A ver, levante el dedo todos los que ya fueron a votar, quiero ver. Bueno, la minoría. ¿Cuántos van a ir a votar al salir de aquí o después en la tarde? La gran mayoría. Es un deber cívico y debemos hacerlo. Pero más que votar, el cristiano está llamado a orar por su país. Vote porque es un deber cívico y pídale al Señor en oración que el Señor lo pueda dirigir. Pero nunca deje de orar por su país. Gracias a todos los que se han unido en este ayuno. Yo sé que hasta incluso los campus y las personas que nos ven a través de las redes sociales también se han unido muchísimas personas de otras iglesias a este ayuno y oración por la nación. A ver, iglesia linda, le damos un aplauso de bienvenida a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Y quiero decirles, si usted no se congrega en ninguna iglesia, acompáñenos el próximo domingo. Bueno, hoy mismo tenemos cultos a las 11, a las 5 de la tarde. Somos el Centro Familiar de Adoración. Tenemos campus aquí en Constitución, también en Soyapango y en Quesaltepeque y fuera de nuestras fronteras. Iglesia, póngase de pie por favor y abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 12, Hechos 12, versículos del 1 al 5. Vamos a leer inicialmente. Hechos 12, del 1 al 5. Una etapa difícil para la iglesia de Cristo, la que vamos a leer hoy, y el Señor nos quiere hablar. Yo le pido que cuando ya hayamos terminado de leer, ore que el Señor le hable, ¿verdad? Y luego que no cierre su Biblia, téngala abierta. También es bueno tener un resaltador, una agendita, un lapicero para que tome nota siempre de lo que el Señor le habla desde este púlpito. Tenemos Hechos 12, ¿estamos listos? Dice así la palabra de Dios, lea conmigo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, ¿para qué?
para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, o sea, lo encarceló. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, ¿qué hizo? Le puso en la cárcel, entregándole, oiga, a 4 grupos, ¿de cuántos? De 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Para una persona, 4 grupos de 4 soldados. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué quiere decir eso de sacarle al pueblo? Que lo quería matar. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. A ver, lea conmigo esta última parte. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Digámoslo de nuevo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Oremos, hermano. Gracias, Señor bendito, por tu misericordia. Gracias por este gran privilegio que nos das de ser hijos tuyos, de tan siquiera conocerte, de podernos reunir con otros hijos tuyos, con hermanos en Cristo, para poder contemplar tu grandeza, tu gloria. A través de esos cantos hemos sido ya edificados, pero ahora viene la principal edificación, que tú semana a semana nos das ese alimento, ese maná, esa palabra, Señor. Y este pueblo se declara hambriento de tu palabra. Dígale al Señor: tengo hambre, papá. Necesito que me alimente esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque queremos que el micrófono este día y todos los domingos lo tenga usted una vez más. Le hable a este pueblo, Señor, para que nos pueda ayudar a vivir como usted quiere que vivamos, cerca de usted. Porque, Señor, usted dijo que separados de usted nada podríamos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia linda. ¿Cuál es el arma más poderosa de los hombres libres? Algunos dijeron el voto. Bueno, depende la respuesta, depende a quién le preguntes. Si usted le pregunta a un político por ahí, dice: el arma más poderosa del hombre libre es el voto. Amén, dice el hermano. Si usted le pregunta a otro hombre que era muy sabio, él decía: no, el arma más poderosa de los hombres libres no es el voto, es la educación, decía él. Porque una persona educada no va a delinquir. Una persona educada, decía esta persona, quizás con un punto de vista un poco humanista, ¿verdad? Una persona educada va a saber por quién votar o va a dar voto de castigo. Así que no es el voto, es la educación. Y todavía otro por ahí que era el líder de un gremio periodístico dijo: no, todos están equivocados, ni es el voto ni es la educación. El arma más poderosa, decía, es la libre expresión, decía este periodista. Porque cuando yo y mi pluma nos unimos y podemos expresar libremente, cuando no hay un silencio a los puntos de vista, entonces nosotros podemos influenciar la opinión de las masas a través de la libre expresión. Pero usted y yo como cristianos, hermano lindo, tenemos un arma más poderosa que todas las armas de la tierra. No hay ametralladora, tanqueta, portaaviones ni submarino que se le compare. Esa arma es más poderosa que el voto, es más poderosa que la educación y es más poderosa que la libre expresión. El arma del cristiano se llama la oración con lágrimas delante de Dios. Hermano lindo, esta mañana estoy aquí para recordarle que no hay poder más grande sobre la tierra que el poder de una iglesia que ora. Oiga bien, la oración individual es poderosa. El Señor oye la oración individual, pero no existe arma más poderosa y hasta podríamos decir más letal sobre la tierra que el poder de una iglesia que ora. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que donde 2 o más estuvieran reunidos, ahí va a estar Él en medio de ellos, y el Señor es todopoderoso. Así que el poder de una iglesia que ora es nada más y nada menos que el poder del Todopoderoso. Esta mañana te recuerdo que el Todopoderoso está en medio de nosotros. Y yo no sé qué te preocupa o qué situación, qué montaña se ha puesto frente a ti, pero el Todopoderoso está contigo. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Iglesia linda, el poder de una iglesia que ora es el poder del Omnipotente. Gloria a Dios, déselo a Él. La oración
y las lágrimas. La oración y las lágrimas. Y el Señor, así como le dijo a aquel rey Ezequías, cuando el profeta le llegó a anunciar que se iba a morir de la llaga que le había salido, que tenía solo unos días de vida, que arreglara sus cosas, y él se volteó contra la pared y lloró. Hay personas en este culto que han llorado esta semana, y el Señor les dice, como le dijo a aquel rey Ezequías: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí te sano. El poder de la oración y las lágrimas. Aquel pueblo que estaba esclavizado ya por varios centenares de años y estaba sufriendo bajo la esclavitud de Egipto, y clamó al Señor, y cuando Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente, le dice: he oído, ha subido a mí el clamor de mi pueblo, así que te envío para que vayas y liberes a mi pueblo. Oiga, hermano, nunca vaya a caer en el error de pensar que sus oraciones no están siendo escuchadas. Si hay algo que provoca la intervención de Dios en esta tierra, es la oración de su pueblo cuando está unido. ¿Cuántos miembros del pueblo de Dios se alegran esta mañana? Porque tenemos un Dios que oye las oraciones de su pueblo. No hay poder más grande que la iglesia cuando se une para orar. No hay. Efesios 6:12, aquí en pantalla, nos dice que estamos en medio de una guerra. Dice: no tenemos lucha contra sangre, carne, o sea, contra hombres, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Hermanos, aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales, estamos en medio de una guerra espiritual. Y en medio de una guerra no puede usted mantenerse neutro. O estás de un lado o estás del otro. O estás con Cristo o estás con el mundo, o estás con Dios o estás con Satanás. No hay terreno neutro en esta guerra, y la iglesia de Cristo debe de estar preparada, como dice el versículo 13, por tanto que dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Yo quisiera que usted se visualizara a usted mismo cada mañana como un soldado que está en medio de una guerra, y que el Señor lo está llamando todos los días a no salir de casa sin haberse puesto la armadura. Imagínese usted qué diferencia va a tener una persona que está totalmente protegida en una guerra a una persona que no lleva ni el arma y que va y que cree que es civil y que está distraída. Así es el cristiano que no está consciente, así es el cristiano que no pone en práctica el principio de la oración, porque si usted sigue leyendo este pasaje, empieza a hablar del escudo de la fe, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, del yelmo de la salvación. Habla de la armadura de Dios, pero mire con qué termina este pasaje de la armadura de Dios. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo. Quiero que lo lea conmigo porque hay unas palabritas claves aquí que Dios quiere que usted se lleve hoy. ¿Cómo me pongo la armadura? Orando, ¿cuándo? Solo la mañana, así dice. ¿Cómo dice? En todo tiempo. Mi papá, antes de seguir, mi papá me decía, y me encantó lo que me dijo hace un par de días. Me decía: mire, hijo, yo me he acomodado en la oración. Solo estoy orando 1:30 en las mañanas. Híjole, ¿y eso es acomodado? Dije yo: no, si ora bastante, 1:30 cada madrugada. Pero yo me había acomodado porque yo necesito orar los mediodías y necesito orar en la tarde. Y es que yo ya, si no he orado en la tarde, ya en la tarde ya la ando regando con mi carácter. Y me dijo estas palabras con el permiso y el cariño de él. Me dijo: es que soy demasiado malía para orar solo una vez al día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se identifican con eso? Así que estoy orando otro ratito a media mañana. Estoy orando otro ratito a mediodía, otro en la tarde, y en la noche oramos juntos con tu mamá. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el ejemplo de nuestros pastores fundadores? Orando, dice la Biblia, en todo tiempo. ¿Cómo quiere que oremos? Siga leyendo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y un versículo antes nos acaba de decir que hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor quiere que estemos constantemente durante el día con un versículo, y que ese versículo nos sirva de guía para orar, que estemos meditando en los salmos, que estemos meditando. Hoy le entregaron una hoja. A ver, ¿a cuántos le entregaron la hoja de Estudiamos la Biblia? Y si no se le entregaron, por favor, antes de salir, pídala, porque ahí hay un versículo para cada día del mes de marzo. Y dice en el Espíritu: y velando en ello con toda, mire cuántas palabras, todo, orando en todo tiempo, con toda oración,
velando en ello. La palabra velando quiere decir que tendemos a ser perezosos en la oración. ¿Cómo está usted cuando ya son las 10, 10 y media? Últimamente yo me preocupo porque ya a las 8 y media ya me va dando sueño a mí. Pero así somos en la oración, tenemos que desvelarnos en la oración, es permanecer despierto. Eso es lo que quiere decir ahí, velando en ello con toda perseverancia. Y hay un todo más, por todos los santos. La idea de la armadura de Dios es una oración corporativa. ¿Lo puede decir conmigo? Oración corporativa. Quiere decir orando con los hermanos y orando por los hermanos. A ver, dígalo conmigo, orando con los hermanos y orando por los hermanos. Esa oración tiene que ser tomando en cuenta las peticiones de todos los demás, tomando en cuenta la oración de la iglesia, porque no hay poder más grande sobre la faz de la tierra que el poder de una iglesia que ora. Este principio yo quisiera que usted se lo lleve y lo empiece a poner en práctica. Ponga, aunque sea a una persona más, a orar con usted por lo que usted quiere que pase. Ya no ore solo. Alíese con alguien. El Señor dice que tenemos que asociarnos con los humildes. Alíese. Agarre a un compañero en su life group, en su célula. Ya vamos a entrar a lo práctico, pero para poder orar así como iglesia, necesitamos hacer alianza, por lo menos con una persona más. La Biblia dice, donde dos o más están reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice, si dos de ustedes se pusieran de acuerdo, es que ya le vamos a entrar, pero ¿qué quiere usted, hermano, pedirle que el Señor haga en su matrimonio? ¿Qué necesita que el Señor haga por uno de sus hijos? ¿Qué necesita que el Señor haga en su trabajo? Cosas que humanamente se ven imposibles. Únase con alguien en oración, porque la iglesia que ora es poderosa. Mire por favor en el pasaje de Hechos 12, cuántas cosas eran contrarias. Para empezar, en el versículo 1 se menciona un gobernador, un hombre poderoso. ¿Cómo se llamaba? El rey Herodes. Este es Herodes Agripa. Este Herodes Agripa I era sanguinario, era nieto del que quiso matar a Jesús. El que quiso matar a Jesús es Herodes el Grande. Este ya era nieto de él, porque al parecer había matado a su propio hijo, Herodes el Grande. Pero el nieto, Herodes Agripa, andaba persiguiendo terriblemente a los judíos. Ya esto era contrario a los cristianos. Esto era contrario porque era un hombre implacable. Era un hombre puesto por el emperador romano a cuidar la zona de Palestina. Así Roma, el imperio romano, ponía estos gobernadores y el emperador había puesto por generaciones a los Herodes, que eran sanguinarios. Pero este Herodes, hermano, se le había volteado a Roma. Estaba peleando contra los romanos. Entonces, él quería el apoyo de los judíos y con tal de congraciarse con los judíos, empezó a perseguir a los cristianos. Los empezó a matar. Ahí vemos que vio que el asesinato de Jacobo agradó a los judíos. Entonces dijo, aquí está mi oportunidad. El pueblo judío me va a apoyar. Y agarró también a Pedro. Así que lo primero contrario es que había un hombre poderoso. ¿Cuántos hombres poderosos en nuestra vida podrán estar en nuestra contra? Pero cuando oramos, el Señor nos recuerda aquella palabra que dice que Él es nuestro ayudador y no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Pero había un hombre y era poderoso, Herodes. ¿Qué más? ¿Qué situación contraria estaba aquí? Bueno, este hombre no andaba jugando, ya había matado a Jacobo. Así que sabemos que al tener a los judíos de su lado y al tener preso, mira el versículo 3, procedió a prender a Pedro. Sabemos que Pedro corría peligro de muerte. El peligro era grande, el hombre era sanguinario, no estaba solo, contaba con el apoyo del pueblo judío no creyente. Y mire por favor, por si esto fuera poco, mire el versículo 4. Yo quisiera que los matemáticos me ayudaran. ¿Cuántas personas estaban custodiando a uno? 16, ¿verdad? Porque dice que se lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Yo quiero que usted sepa algo, las cárceles en ese tiempo, no vaya a creer que simplemente era como que fuera una cárcel sencillita con una sola puerta y después de la puerta de hierro ya usted salía y estaba libre. Era normalmente una puerta de hierro que daba con la ciudad, pero adentro de la puerta de hierro había un pasillo y era un pasillo larguísimo. Y dentro de ese pasillo habían varias puertas más. Eran como diferentes niveles de seguridad. A Pedro lo tenían refundido en la celda más profunda. Y por si esto fuera poco, habían 16 personas cuidando a uno. Yo no sé si usted ha visto estas películas de karate o de Steven Seagal o de todos los que en mis tiempos, ¿verdad? eran
eran los hombres de acción, se agarra 1 contra 4, 1 contra 5, pero 1 contra 16, sin armas. Por si eso fuera poco, estaba encadenado de manera doble. Mire por favor los detalles. Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y mire el 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre ¿cuántos soldados? Entre 2, habían 14 más, ¿verdad? Pero entre 2. Sujeto con ¿cuántas cadenas, hermano? Con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Era imposible que este hombre pudiera salir. Pero dice el versículo 5, y quiero que lo lea de nuevo conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quiénes hacían la oración? La iglesia. ¿Cómo hacían la oración? Sin cesar. ¿A quién le oraban? Oración a Dios. ¿Por quién oraban? Por Pedro. Ahí está el mensaje. ¿Qué fue lo que pasó cuando la iglesia oró? Siga leyendo, por favor. Ya leímos el 6, estaba con 2 cadenas, estaba bien custodiado en el fondo. Y he aquí, mire, como respuesta a la oración, téngalo presente, iglesia. He aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, en la noche. Y tocando este ángel a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y mire, y las cadenas, ¿qué pasó, hermano? Se le cayeron de la mano. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Y usted está preocupado por un pariente que tiene una adicción. Si cuando la iglesia, cuando 2 oran, las cadenas se caen de las manos. 8, le dijo el ángel, cíñete, amárrate bien, amárrate las chancletas, ¿verdad? Las crocs. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pensaba que veía una visión. Pedro dijo, seguramente estoy soñando. Acordémonos que él ya había tenido una visión en el capítulo 10, cuando el Señor le dijo, levántate, mata y come. No, Señor, esos son animales inmundos. No llames inmundo lo que yo ya limpié. Cuando lo mandó a predicarle a Cornelio, aquel romano. Así que Pedro dijo, quizás otra vez estoy teniendo una visión, pero no era una visión, era el poder de Dios como respuesta a la oración. Amén. Y dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia. Oiga, el Señor hizo que se quedaran dormidos los 16, que no sintieran las 2 cadenas, que se fueran abriendo las puertas de seguridad. Y dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, era la principal, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermano lindo, cuando la iglesia de Cristo ora, cadenas son rotas, puertas se abren. La oposición a la iglesia es, oiga bien, arrollada, porque el Señor está con ellos y no hay poder más grande que el poder de una iglesia que ora. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Denle un buen aplauso al Señor. Ahora, ¿cuál fue la clave que esto sucediera? La oración. Tanto antes como después de esta narración, la iglesia está orando. En el versículo 5 ya vimos que está orando. Ahora mire el versículo 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Pedro en la noche, prófugo, ¿verdad? El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué, iglesia? Orando. Aquí el Señor quiere tomar tiempo para decirte algo. Mientras está el problema, pierdes tiempo quejándote. ¿Sabe lo que te quiere el Señor haciendo? Te quiere orando. Hágame un favor, toque al que tiene a la par, dígale, te quiere orando. Menos preocupación, más oración. Dígalo por favor en voz alta, menos preocupación, más oración. Es que algunos de los que están aquí pasan el tiempo quejándose con la vecina de su mala suerte. Pasan el tiempo reclamando que por qué Dios ha permitido eso. Hasta se me ponen bien teológicos.
Si Dios es soberano, ¿por qué me ha mandado esto a mí? Pero el Señor te quiere orando porque Él había predestinado la prueba, Él había predestinado la oración y Él ha predestinado la salida. Dice su palabra que juntamente con la prueba da la salida para que podáis soportar. Pero ¿cómo va a venir esa llave? La oración. La llave de tu problema es la oración. Nunca se fabrica un candado sin llave. Junto con la prueba ya viene la salida, y el acto de usar la oración es la llave para salir de cualquier situación. El Señor te quiere orando. ¿Qué aprendemos? 3 formas cómo debemos orar para obtener el poder de Dios. 3 formas, y yo quisiera que usted se las lleve bien claritas hoy para que aproveche. Imagínense qué desperdicio teniendo ese poder disponible. No tenemos gozo porque no oramos. No tenemos respuesta porque no oramos. Amén. Tenemos que pedir para que nuestro gozo sea cumplido. 3 formas como orar para obtener el poder de Dios. Todas están en el versículo 5. La primera, debemos orar como iglesia. Dice, pero la iglesia, en griego es la eclesia, quiere decir el grupo de los congregados. El grupo, ¿sabe qué quiere decir iglesia? Eclesia quiere decir aquellas personas que del mundo han sido llamadas fuera para adorar y conocer a Dios. Usted vive en este mundo, pero usted no es de este mundo. Su ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Y usted se tiene que ver como extranjero en este mundo, junto con todos los que están alrededor de usted. Y por lo tanto, como llamados afuera, somos privilegiados de conocer al Señor, de amarlo y de poder hablar con Él. Cuando oramos asociados con otro de los de la congregación, con otro llamado afuera. Y por favor no vaya a creer, debemos orar como iglesia, dice el primer punto. No vaya a creer, pues tengo que esperar cada domingo para reunirme a orar. No, si la Biblia dice, Mateo 18, 19, lo vamos a poner en pantalla, que donde 2 se reúnen, ahí está la iglesia. Mire lo que dice la Biblia. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de qué cosa, para los teólogos que dicen ese pasaje no se puede extender a cualquier aplicación porque ahí el contexto es la disciplina eclesiástica. No, claro, la aplicación inmediata es la disciplina eclesiástica, pero el Señor está diciendo, ahí no hay donde perderse. Dice, si 2 de vosotros, ¿cuántos hermanos es el número mínimo? 2, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Cualquier cosa que pidieren, ¿qué va a pasar? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Y a dónde? ¿Cómo sé para saber dónde está la iglesia? Mira el siguiente. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Está afligido en su casa, son altas horas de la noche, llame a su esposo y se ponen a orar. Ahí está la iglesia. Estás preocupado durante la semana, tienes cargas que no puedes llevar solo y vas a tu life group y hay 2 o 3 hermanos. Ahí está la iglesia. Por favor, no vaya a creer que la iglesia es el edificio. Este es un edificio que el Señor nos ha regalado donde se reúne la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese pueblo llamado afuera. Pero donde 2 o más se reúnen, ahí está el Señor. ¿Cuál es el primer secreto o clave para la oración poderosa? Ore como iglesia. Cuando se llevaron a Pedro, la iglesia no dejaba de orar al Señor. Qué precioso es, hermano, cuando venimos el domingo, cuando hay ayuno y oración. Por favor, comience, quiere ver el poder de Dios en su vida, comience a tomar en serio el primer domingo de cada mes, ayuno y oración. Y ¿sabe qué precioso? Y vamos a empezar a platicar con los hermanos que dirigen la intercesión, porque ya lo dicen, pero sería bueno que lo digamos más claro. Cuéntele a la persona que está a la par por qué quiere que oren. Y donde 2 o más, dice la Biblia, se ponen de acuerdo. Qué poderoso es venir el domingo. Mira, rapidito, ¿verdad? Ayúdame a orar por mi hija, ayúdame a orar por la salud, ayúdame a orar por tal familiar, ayúdame a orar por la conversión de mi esposo, ayúdame a orar por finanzas. Y empiezan a orar. Qué poderoso es cuando tomamos en serio ir a un life group, cuando tomamos en serio las noches de vigilia, de oración y testimonio. Cuando tomamos en serio orar como familia. Uno de estos días me llevé un testimonio precioso
porque estaba hablando con un muchacho, amigo mío, que ha entrado en una amistad, digamos así, con la hija de uno de nuestros pastores de red. Y me contaba este muchacho: mire, pastor, yo fui a visitar a la hija del pastor fulano durante la semana. El pastor es bien amable, ahí bajó después de trabajar, ya él se había cambiado, me saludó, eran las 8 de la noche y dijo: bueno, hermanitos, como todas las noches vamos a tener nuestro altar familiar. Y no les importó, pastor, que yo estuviera ahí en medio de ellos. Yo hasta metido me sentí, me dijo, pero el pastor me invitó que me quedara. Y dice que el papá, la mamá, los dos hijos mayores y el hijo chiquito y él de metido tuvieron su reunión, su altar familiar. Y me dice: me quedé impresionado, pastor, era como un mini cultito. Todos compartían sus peticiones, todos oraban unos por otros. El pastor llegó a orar por mí y como está pretendiendo a la hija, dice que le imponía manos bien duro. Dice: yo sentía que me echaba fuera los demonios, yo no sé qué. Pero aquí está usted, preocupado por el peludo que se le ha acercado a su hija, o preocupado porque ni siquiera el peludo se le acerca. Yo no sé cuál es su preocupación, pero el Señor dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, no se le olvide, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. No tiene paz porque no oramos como iglesia, no tenemos culto familiar. ¿Cuál es el secreto para la armonía en el hogar? La oración. No he visto una pareja que oren juntos todos los días llegar a divorciarse. El Señor resuelve en oración. Mientras haya problemas, pero haya oración, hay esperanza. Necesitamos aprender el secreto de la oración como iglesia. En segundo lugar, el secreto de la oración: debemos orar intensamente. Mire por favor cómo dice el versículo 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. Digan por favor, sin cesar. Ahora digan intensamente. Yo no sé si usted sabía, pero estas palabras sin cesar en el original es una sola y fue traducida sin cesar porque a veces puede significar eso, como digamos de manera extendida, de manera que no se interrumpa. Pero también la principal traducción de esa palabra es intensamente, es decir, con ganas, con vehemencia, no una oración superficial. ¿Sabe dónde más se ocupa esta palabra? Para que tengamos una idea a qué se refiere el autor de los Hechos, que es Lucas, a qué se refiere cuando dice la iglesia hacía oración intensamente. Mire en otro pasaje, en Lucas 22:44, donde se usa la misma palabra y fue traducida de esta forma: estando en agonía, Jesús en Getsemaní oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Hematohidrosis se llama ese efecto, por la angustia, que caían hasta la tierra. Yo no sé si usted a Jesús en el Getsemaní se lo imagina indiferente. Miren, discípulos, espérenme un ratito, no se vayan a dormir, voy a echar una mi oradita por ahí. Señor, mira que estoy algo afligido, ¿verdad? A ver cómo, ¿así se lo imagina usted? No, dice que estaba de rodillas, Señor, y grandes gotas le caían al piso y clamaba: si es posible, tengo miedo, pasa, estoy angustiado hasta la muerte, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, hágase tu voluntad, necesito que me fortalezca, me siento así. Era intensamente. Vámonos de regreso a Hechos. La iglesia hacía oración intensamente. ¿Sabe la oración que tiene poder de Dios? Es la oración que se hace con vehemencia, con ganas. Yo me imagino que en ese cuarto donde estaba orando la iglesia por Pedro, se oía el murmullo de oración. No es como cuando solo unos 2 o 3 en la iglesia están orando y el que está en el micrófono está orando, pero la mayoría está viendo las letras, está indiferente. No, qué precioso es cuando los que estamos en el grupo de alabanza le bajamos y se oye un murmullo, un rugido de oración. ¿Ya lo ha oído usted? Oiga, hermano, en el reino espiritual eso tiene un gran poder. El Dios de los cielos, el soberano, yo quiero que usted lo pueda ver poniéndose de pie en el trono y diciendo: cállense, ángeles, cállense.
mi iglesia está orando y yo prometí que siempre iba a estar en medio de ellos. Voy a poner mano en esto que ellos me están pidiendo. ¿Qué pasa si la iglesia empieza a ponerse de acuerdo a orar por el país? Señores, este país cambia, porque el Dios de los cielos ha empeñado su palabra. ¿Por qué no vemos que cambie? Decía el pastor, un mensaje confrontativo la semana pasada, si no me equivoco. Si es que si el Señor nos manda a orar por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, y somos el país más violento casi sobre la faz de la tierra, la iglesia ha fallado en este país. Porque estamos o no estamos viviendo quieta y reposadamente. ¿Qué dicen los hermanos? No. Estamos batiendo récord en homicidios, en violencia, pero necesitamos orar. ¿Y sabe qué es orar intensamente, hermano? Es cuando usted ya llegó al límite de su fuerza, está angustiado, no haya que hacer y derrama su corazón, oiga, y hasta sus lágrimas delante del Señor. Esa oración toca el corazón de Dios. No hay arma más poderosa sobre la tierra que la oración y las lágrimas de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que de plano derramó su corazón como Ana cuando quería que el Señor le regalara un bebé? Y no era una oración egoísta, ella quería un bebé para que fuera siervo. Y le dijo, Señor, si tú me lo regalas, te lo voy a devolver, va a ser tuyo. ¿Y cómo se llamó el bebé que Dios le dio a Ana? Nada más y nada menos que el profeta Samuel, usado por Dios para la transición, ¿verdad?, entre los jueces y los reyes, para que el pueblo de Israel fuera confrontado en un mal sacerdocio que tenían. Es impresionante la obra de Dios en su pueblo, llevada a cabo a través de la oración con lágrimas. Pero hermano, el Señor me ponía que pudiera exhortar a la iglesia esta mañana con mucho cariño: no seamos indiferentes en la oración. Algunos de los que están aquí son demasiado indiferentes y, por qué no decirlo, hasta apáticos a la oración. Y somos culpables que el país esté como está por no orar. No me dicen amén, pero la palabra es la que nos acusa, no yo. Somos culpables y tendríamos que estar orando. Para esto son estos mensajes. ¿Por qué? Porque de cuánto poder nos estamos perdiendo. Imagínense si la iglesia hubiera sido apática, al ratito hubieran sacado a Pedro. ¿Y cuánto usó Dios al apóstol Pedro para el establecimiento de su iglesia? Yo quiero que vea por favor en 1 Samuel cómo oró Ana por este bebé. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido. Así quiere el Señor, iglesia, que oremos hoy por el país. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Y qué más? Y lloró un poquito. Una de sus lágrimas se le salió. Así dice. ¿Cómo lloró? Abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares. Yo creo que ni se le entendía lo que hablaba, porque el sacerdote hasta pensó que estaba tomada. A la aflicción de tu sierva te acordares de mí, no te olvidares, sino que dieras a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y va a ser el voto, ¿verdad?, de Nazareo. No pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, ¿cómo, hermano? ¿Cuál es la oración que impacta? Largamente, intensamente, delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella. Ana solamente hablaba en su corazón y se movían sus labios, su voz no se oía, ya el llanto la había vencido. Y Elí la tuvo por ebria y le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero ella le aclaró diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, he derramado mi alma delante de Jehová. Váyase abajo de la pantalla, dice: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y yo, como pastor, iglesia linda, le quiero decir: derrame su alma delante del Señor por aquella situación que le preocupa, con ayuda de alguien más, y el Dios de Israel te otorgue lo que le has pedido. Levante una voz de alabanza al Señor de los cielos y dígale: gracias por oírnos, gracias por oír a tu iglesia cuando derrama lágrimas. ¿Qué le preocupa? No ore de una manera superficial, no ore de una manera desganada, sino con vehemencia. Y por último, debemos orar a Dios. Ese es el tercer punto. Debemos orar como iglesia.
debemos orar intensamente y debemos orar a Dios. Parece obvio, ¿no? Porque diríamos, ¿y a quién más le vamos a orar? Pues no le oramos a los ídolos, no le oramos a los santos, somos la iglesia evangélica. Si le oramos a Dios. Pero quiero decirle que en ocasiones usted, sin darse cuenta, en realidad ha estado hablando con usted mismo y no ha estado orando. Es como la oración del fariseo que decía, gracias Señor porque yo no soy como este publicano, yo diezmo, yo. Y dice la palabra que él oraba consigo mismo, no hablaba con Dios. Cuando venimos con la actitud incorrecta, en realidad tenemos un monólogo y no una oración. ¿Cómo me aseguro que le estoy orando a Dios? Cuando la oración no está centrada solo en mis necesidades, sino centrada en Dios. Una oración, hermanos, centrada en Dios es aquella oración que toma en cuenta primero, antes de llegar, sí hay un momento para las peticiones, pero eso viene después. La oración centrada en Dios es la que toma en cuenta primero lo que hay en el corazón de Dios, antes de lo que hay en mi corazón. ¿Qué le preocupaba a Dios en ese momento? El avance de la iglesia, que Pedro saliera, porque se había levantado como quizás el máximo líder, él y Pablo, de la iglesia primitiva. Señor, libera a este hombre de esas cadenas para que pueda salir y guiarnos como tu iglesia y puedan juntos con Pablo fundar más iglesias. Te pido por la conversión de las almas, te pido por el avance de tu evangelio. Te pido, cuando usted ora por lo que está en el corazón de Dios, usted está orando a Dios. Cuando usted no ora egoísta, por eso la guía de la oración, que es el Padre Nuestro, no dice Padre mío, dice Padre Nuestro. Y las peticiones mías, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, eso está casi al final. Pero primero hay peticiones preciosas que usted y yo debemos de tomar como prioridad, como iglesia, si queremos tener el poder de Dios en la oración. Santificado sea tu nombre. Señor, que hayan más convertidos. Señor, que hayan más bautismos en agua. Señor, te pido en este país por el cese de la corrupción. Te pido que el presidente, el gabinete, los diputados, la asamblea, los que son diputados suplentes, los jueces, los magistrados, te pido que te conozcan a ti. Santificado sea tu nombre, quiere decir eso, que más y más y más gente que te conozca y te ame, invoque tu nombre. Venga tu reino, Señor, te pido que gobiernes mi vida, la vida de tu iglesia. Te pido, Cristo, que vengas pronto. ¿Cuándo fue la última vez que oró usted eso? Ay, Señor, es que yo me gusta tanto el último modelo de ese carro que te pido que me lo regales. No es malo pedirle al Señor, pero ¿cuándo fue la última vez que usted oró por el avance de la iglesia, por el crecimiento de la obra? ¿Cuándo fue la última vez que usted de verdad oró a Dios por las cosas que están en el corazón de Él? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oiga, ¿sabe qué quiere decir esa oración? Señor, hacenos a los cristianos tan obedientes a tu palabra, así como los ángeles te obedecen, que te obedezca yo como cristiano, porque somos un poco burritos. Aunque no me diga amén. Estos de las 9 no les gusta decir amén. O sí, pero cuando predicamos, ahí viene la bendición, ahí viene la prosperidad. Pero tenemos que aprender a orar a Dios, hacerme obediente a tu palabra. ¿Cuántos quisieran orar así esta mañana? Hacernos obedientes, hacernos servidores tuyos. Y cuando oramos a Dios, hermano, el Rey del universo, el soberano, el todopoderoso, lleva a cabo sus planes. Yo quisiera pedirle esta mañana que mientras pasan los hermanos de alabanza, usted se pueda poner de pie un momentito y pongamos el último pasaje, 1 Timoteo 2. Y esto, iglesia, es lo que el Señor nos manda para esta mañana. Dice el Señor que quiere que se hagan rogativas. Póngase de pie, mire la pantalla. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Esta mañana le vamos a dar gracias a Dios, pero también le vamos a pedir. Pero vamos a dejar por fuera, oiga bien, vamos a dejar por fuera nuestras peticiones. Y vamos a orar por el país. Mire por lo que hay que orar: por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que este día de votaciones, iglesia, llegue esa oración poderosa delante de Dios. Que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y mire qué más, esto es bueno y agradable, el cual quiere, dice el 4,
que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué vamos a orar? Porque en El Salvador todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Dígalo junto, iglesia. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Que las gentes vengan a Jesús. Vamos a cantarle Sana Nuestra Tierra. No sé si me pueden poner la letra, por favor, de Sana Nuestra Tierra. Cierre sus ojos, iglesia, y lo que le voy a pedir es que hagamos algo. Solo ábralos un momentito para poder hacer esto. Vamos a reunirnos en círculos. Solo voltéese para atrás, para adelante, agárrese las manos y vamos a hacer círculos, ya sea con su familia, y si no tiene su familia aquí, muévase con alguien a la par. Vamos a hacer círculos de oración. Iglesia, no quisiéramos una oración indiferente, que se oiga el murmullo de los hermanos adorando. Esta mañana vamos a orar intensamente. El del micrófono solo nos va a dirigir los gritos, la oración la va a hacer usted. Amén. Y dice: vengo a ti, dígale: vengo a ti, guíame, santifícame. Únase a un círculo. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, dígale: tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme. Cántelo usted. Buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, dígaselo. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, dígaselo. Sana nuestra tierra. Piense en el pulgarcito, en El Salvador. Sana nuestra tierra con tu amor. Comience a orar, pero que se oiga su voz. No queremos una oración fría, no queremos una oración apática. Ahí donde está en su casa, ahí donde nos está viendo por internet, comience a orar, clame por su país, únase a esta iglesia. Estamos unidos por el mismo espíritu con el que fuimos bautizados. Oiga, el Señor está de pie oyendo esta oración, porque hay poder cuando la iglesia ora unida. Te pedimos por El Salvador, te lo imploramos con lágrimas. Necesitamos tu intervención. Señor, este país se desangra por la violencia, porque hay personas que no te conocen y que están viviendo lejos de ti. Y todos somos culpables, tanto el que asesina como el que no ora. Te pedimos perdón por nuestro pecado de apatía, de indiferencia, de frialdad. Te pedimos perdón por nuestros pecados de adulterio, de fornicación, de inmoralidad. Te pedimos perdón por el alcoholismo que ha destruido familias. Te pedimos perdón y que rompan las cadenas, que caigan esas cadenas que nos atan, que quites el velo de los incrédulos, que el Espíritu Santo traiga libertad a este país. Hermano José Osorio, te pedimos que una a la familia. Te pedimos que salves a los jóvenes de las garras de las pandillas. Te pedimos que conviertas a los cabecillas. Te pedimos que haya un genuino arrepentimiento en este lugar. Gracias, Señor, porque esta mañana tu palabra, Padre Santo, ha sido clara, Señor, y concisa y determinante, Padre, para unirnos, Señor, como iglesia. Primeramente, Señor, poniéndonos de acuerdo, Señor, como familia,
como cuerpo de Cristo, como célula, Señor, que somos pertenecientes, Señor, por tu gracia, por tu bondad, Señor, porque tú, Espíritu Santo, has derramado ese espíritu de conciencia en cada uno de tu iglesia, Señor, para poner en tus manos el futuro, el rumbo, Señor, primeramente de nuestros hogares, Señor, que es la base, Padre Santo, de la sociedad, Padre, y así, Señor, orar por nuestra familia para que ellos sean buenos ciudadanos, Señor. Levante su voz, iglesia, levante su voz, congregación. El cuerpo de Cristo se está manifestando en gloria por el poder del Espíritu Santo esta mañana. Por el poder de su Espíritu Santo esta mañana. Señor, Señor, pedimos perdón por ese descuido, Padre. Pedimos perdón, Señor, por ese descuido, esa obligación que tú nos has puesto, Señor, que nos pertenece orar, Señor, como iglesia, para que vivamos quieta y reposadamente, como dice tu palabra. Padre nuestro, que eres Padre de todo, venimos ante ti, Señor, a reconocer nuestra falta y a ponernos de acuerdo, Señor, para poner en tus manos a los gobernantes, Señor. Señor, pon palabras, Espíritu Santo, esta mañana, como a ti te place, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Quita ese espíritu de distracción, Señor, de la iglesia. Quite, Señor, ese espíritu de desplicencia en la iglesia, Señor, y venga ese espíritu, Señor, para orar tenazmente, mi Rey, como cuerpo de Cristo, como iglesia, Señor, para que tú puedas hacer la obra, Señor, y esos hombres que están en mandato, esos hombres que están en eminencia, Señor, puedan conocer tu gracia, tu amor y tu perdón, Padre, para que ellos puedan gobernar de acuerdo a tu santa y soberana voluntad, Señor, derramándote, Señor, en tu gracia, Señor, esos gabinetes, Señor, de gobierno, esas personas, Señor, que tienen esos intereses ocultos, Señor, en el gobierno, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús oramos, mi Rey. Padre, en el nombre de Jesús, que los intereses sean los tuyos, Señor, que los intereses sean los tuyos, Padre, y no intereses personales, mi Rey, porque usted está tocando esta mañana, mi Rey, que nos hemos unido en oración, Padre, aquí, Padre Santo, por tu amor y tu gracia, Señor, por el gabinete de justicia, Señor, por los jueces, por los abogados, Padre Santo, por los fiscales, Padre eterno, que su palabra llegue, Señor, a sus oídos, Señor, y sus almas sean convertidas a ti, mi Rey. Gracias, Espíritu Santo, porque te está moviendo de una manera sobrenatural esta mañana, Señor, clamando, Padre, por el rumbo de nuestro país, clamando, Señor, por el beneficio de tus hijos, clamando, Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente con el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo, Señor, este cuerpo de Cristo, Señor, porque tú lo has hecho, Señor. Tú lo has hecho, Padre, tú lo has hecho, mi Rey, de acuerdo a tu santa y soberana voluntad, Señor. Oramos, Señor, por esos líderes de pandilla, Padre,